sus vidas y a través de sus vidas para la gloria tuya, Señor. Estamos aquí nosotros con el deseo de que en este lugar que es conocido como el Círculo del Silencio, tu nombre sea proclamado, Señor, y que tú nos puedas permitir a nosotros ser esos instrumentos que lleven el Evangelio y que puedan compartir y hablar de ti en este lugar. Le damos gracias por los recursos y las personas que han provisto, Señor, para que esto pueda darse a cabo en estos días, y te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces, si tienen sus Biblias, a mí me gustaría de que nos acompañe y podamos ir a esa cita que tienen ahí. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y Gálatas capítulo 4, versículo 4. No estamos acostumbrados a tener una pantalla grande, pero ustedes pueden ver bien desde ahí, ¿no? ¿Verdad? ¿Se escucha bien hasta ahí arriba? ¿Sí? ¿Sí? Okay. Muy bien. Alguien que lea, por favor, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Adelante, hermano. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿hasta ahí? ¿Uno? Solo el 1. Okay. Una de las cosas que a mí me gustaría resaltar que en ese versículo es que dice que Dios ha hablado. Esa es una de las cosas que nosotros ya comprendemos, ¿no? Ahora, luego dice que habiendo hablado muchas veces, no solo una vez, sino que muchas veces. Y luego que dice, bueno, de muchas maneras. ¿Y qué más? En otro tiempo a los padres. Ok, y hace referencia a otro tiempo. Esto quiere decir, quien sea que sea el escritor del libro de Hebreos, él se encuentra situado en un tiempo específico y en un espacio muy específico para él, ¿correcto? Y de esa persona que está escribiendo el libro de Hebreos, esta persona puede ver y puede darse cuenta o ser consciente de que Dios ha hablado y también ha hablado en otras épocas, en otros tiempos que son diferentes a los de él. En el reino de los cielos no van a entrar perros tampoco. Entonces, ahí hay dos tiempos. Por lo menos él está mencionando un tiempo pasado y está mencionando un tiempo presente. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Hablando del nacimiento de Jesús, hermano. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ok. Si usted observa ahí, está hablando del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Ahora dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, estamos hablando de otro tiempo específico. Es decir, estamos hablando de un tiempo y de un espacio. Y luego dice que Dios, ¿qué hace? Envía a su Hijo. Y su Hijo es nacido ¿cómo? De una mujer y es nacido bajo la ley. Ahora, lo curioso es que Jesús no vino en una nube. Jesús no vino en una nave. Jesús nace en un tiempo muy específico y nace bajo los criterios o lo que es la normalidad para el nacimiento de una persona, porque nace de una mujer, ¿no? Aunque es por obra del Espíritu Santo, pero dice que nace de una mujer y nace bajo. Si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta de que Jesús cumple con lo que piden. Pasen adelante, hermanos. Usted va a notar ahí que Jesús cumple, y María y José están cumpliendo con lo que se le pide a ellos como personas de judíos que son. Entonces para... Aquí hay otra así. Entonces, nada más que no quiero hacer referencia a eso. La forma en cómo están haciendo Jesús es a través de una mujer, cosa que no conocemos, ¿no? Y están haciendo dentro de un tiempo y dentro de un espacio específico. Ahora, quizás ahorita todavía no tiene sentido lo que estoy diciendo a usted, pero me gustaría que usted pueda analizar lo siguiente.
La abuela, papá. ¿Ve la imagen que está ahí? Es la famosa última cena de quién? ¿Qué ve usted ahí? Una pintura. Una pintura. Disensiones. ¿Disensiones? Se conoce como la cena de los 12 apóstoles. Ah, la última cena de los 12 apóstoles, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ahí enseña que es la última cena, pero realmente la última cena no, en ese tiempo no se usaban mesas, ellos se sentaban en el suelo. A eso es a lo que voy. Sí. Ahora, ¿en qué año fue pintada esta pintura? Estamos hablando, ¿no? Si usted observa, aquí está la fecha, estamos hablando del año 1495, aproximado al año 1498. Entonces, para ese año se supone de que ya estamos hablando, mínimo, estamos hablando de 1000 años después del nacimiento del Señor Jesucristo. Ya estamos hablando en el futuro del nacimiento de Él. Ahora, el hermano ya mencionó una cosa. Esto quiere decir que la pintura contiene varios errores. ¿Cuáles errores serían? Ese no es el lugar principal tampoco. Ese no es el lugar. ¿Cuál sería el lugar? En una esquina y en el cuadro. En una esquina y en una escuadra. Pues hay mucho lujo en ese cuadro, en la parte. Y dice una sola copa. Ok, aquí hay vasos. Muy bien. Platos, Aquí hay platos. fruta. Si usted se fija también, aquí hay pan. Esto no existía en el tiempo de Jesús. No hay pan. O sea, ahí la cena tenía que tener un alimento que era en forma de tortilla, plano, Matzá. No está pero y no era permitido ningún alimento, pan que tuviera levadura, ¿verdad? Ahora, ¿en qué tiempo está esto? Bueno, día, noche. Esto parece que todavía es de día, ¿no? Usted logra ver que hay ventanas bonitas y es algo que se está realizando durante el día. Y la última cena, ¿en qué momento se dio? En la noche, ¿verdad? Muchas veces, bueno, Desde las 6. después de las 6. A lo que voy es, yo quiero llevarlo a ser conscientes de que muchas veces ese concepto que es repetido en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que estamos hablando del tiempo del escritor y de un tiempo pasado, a veces es lo mismo que sucede con cada uno de nosotros. Es borracho, ¿no? A lo que voy es, aquí tenemos una cena, una imagen de la última cena del Señor, que muchas personas las tienen en sus casas. Yo he visitado casas en donde está ahí el comedor y ahí está la famosa imagen. La mayoría de personas al ver esta imagen de la cena del Señor da por sentado de que así es. Cuando usted va a Mateo, usted va a Lucas, usted lee Marcos, la porción de la cena del Señor, muchas veces en su mente se aparece una imagen que es como esta. Ahora, hay que ir siendo conscientes, ¿no? Que esta imagen habla de una época o de un tiempo, que en este caso es el tiempo de Da Vinci. Es decir, está reflejando o está proyectando algo de su tiempo, que él conecta o mezcla con un tiempo pasado, que en este caso es la última cena del Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, entonces, ahora veamos la siguiente imagen. Esta es la famosa, la idea de cómo pudo haber sido. No había fotos, no había cámaras para ese entonces, pero esta es la idea de cómo pudo haber sido. Nada más para mostrarle. Se supone que la mesa donde ellos se sentaban era una mesa que se llama triclinio, que es una forma inclinada, como la idea de la foto, donde ellos se sentaban o se recostaban sobre almohadas para poder con una mano
reposarse su peso y con la otra poder tenerla libre para tomar sus alimentos. Eso facilitaría que Jesús agarre también un lebrillo o un recipiente y pueda ir y lavarle los pies a los discípulos, porque imagínense ustedes estar sentados en una mesa de ese tipo y luego tener, como se dice coloquialmente, las patas del otro ahí a un lado, no se hubiese visto bien, ¿no? Ahora, si usted lee Mateo, por ejemplo, usted va a encontrar que Mateo, y en varias versiones de la Biblia que yo estuve buscando, cuando hace referencia a Jesús, este versículo de Mateo 26, dice que Jesús estaba sentado a la mesa. Ahora, si Jesús estuviera sentado a la mesa, sería como esto, ¿verdad? Nomás le pongo la referencia aquí de un diccionario que es muy conocido para nosotros, que es el de Biblia o el Divine, que este diccionario hace referencia a la traducción de la palabra que es utilizada ahí, donde dice que está recostado. Está recostado y no está básicamente sentado como normalmente dicen en español, las traducciones que nosotros tenemos. Esa es nada más una idea para que usted tenga la referencia. No me voy a poner a explicar las palabras en griego ni nada por el estilo. Ahora vea estas otras imágenes. ¿Qué ven en esas imágenes? A Jesús, Jesús rubio, pues parece que es gringo, ¿no? Europeo, muy limpio. Ahora, pregunta, ¿era esa realmente la imagen de Jesús? Ni siquiera sabemos cómo era. No, pues ¿quién le sacó foto? Pero por años, en las películas, por años, las fotos que se nos han sido transmitidas a nosotros, parece ser que es un Jesús gringo, con una piel muy suavecita, con unos ojos de color. Y si usted se fija, y lo invito para que vaya a todas las iglesias católicas que hay en todos los pueblos de aquí alrededor, y observen el Cristo que ellos tienen. Porque ese Cristo fue traído a nosotros por los españoles hace años. En algunos lugares, yo he estado en Nayarit, en unos lugares de las montañas, el Cristo es negro. Lo único que hicieron ahí es pintarlo. Ya les he preguntado a todos ahí de dónde salió su Cristo negro y nadie tiene respuesta. Siempre me mandan con las monjas de con el sacerdote para ver si ellos dan una respuesta al respecto. Pero aunque sea negro, hermanos, y aquí está el hermano que me acompañó allá, el hermano Ignacio, me acompañó también allá a la montaña. ¿Cómo era, hermano? Negro, estaba bien negrito. Negro y feo. Negro. Asustaba. Pero el perfil, o sea, la nariz perfilada que tiene, la cara así que muy suave, todo eso es la de un español. Porque el Cristo que nos trajeron a nosotros allá por el año 1490, 80 adelante, es un Cristo español. Lo único que hicieron es que a ese Cristo lo fueron adaptando y lo fueron amoldando según nuestras culturas y según aquellas cosas que ellos fueron viendo importantes, hacer una mezcla. Por eso hay colores de diferentes formas, ¿no? Ahora, si usted observa aquí tenemos a este Jesús con una ropa muy planchada, muy bonita, y luego también tiene ¿cómo se le llama eso? Un trapo, un coso, algo que le cruza, rojo. Ahora, ¿cómo se sabe, cómo podemos saber nosotros si realmente Jesús llegó a utilizar algo muy blanco? Yo he escuchado cosas muy extremas, porque dentro del cristianismo a veces nosotros somos muy llenos de imaginación. Uno de los extremos que yo escuché es que el vestido de Jesús, decía, fue hecho por hilo de oro que no se podía cortar de una punta de un extremo al otro extremo. Por eso es imaginación. Eso no es lo que dice la historia. Eso no es lo que nosotros encontraríamos en el primer siglo. Ahora, ¿será realmente Jesús usó un trapo color rojo? O como dice allá, o como se ve allá, que está usando un traje todo rojo y de colores. Se mira muy bonito, ¿no? O en esta otra imagen, que ya lo ponen más, hasta con la barba recortada. ¿De dónde es ese Cristo?
del clero, de las películas. Siempre se supone que la vestimenta era de las ovejas, del hilo de oveja, no era un hilo muy fino. Bueno, sí, ellos eran muy pobres. Jesús viene de un lugar muy pobre, Nazaret. Probablemente tenía solamente 2 trajes, como dice la cultura. Uno de ellos, que era el que usaba todos los días para trabajar y con el que se acostaba a dormir y se levantaba en las mañanas, por lo tanto, no tenían camas como nosotros, ¿no? Dormían en el piso o dormían sobre algo nada más. No quiere decir que él anduviera con algo muy limpio. Y el otro lo usaba para ir a la iglesia. Bueno, no existía la iglesia, pero lo usaba para ir a la sinagoga, que es lo normal dentro de la cultura de los primeros cristianos en el primer siglo. Por lo tanto, estas imágenes son imágenes que de alguna forma u otra son imágenes que responden a una fecha o a un tiempo muy específico, que no necesariamente es el tiempo del primer siglo. Aquí tenemos otras imágenes. Ese es el Cristo de Hollywood. Es el Cristo de ojos verdes. Es el Cristo que trae toda la melena bien planchadita, ¿no? Bien arregladito. Y más andaban en el desierto con tanta tierra. O mírenle la barba toda retocada, el bigote bien hecho, el pelo todo arreglado así. Ahora, ese es el Cristo que muchos de nosotros hemos conocido. Cuando a usted a veces le dicen Cristo, o se le habla de Jesús, ¿qué imagen se le viene a usted en su mente? Pues la otra pregunta sería, ¿a qué Cristo le ora a usted? Porque hay un escritor que tiene todo un libro desarrollado y dice que habla de aquí. La pregunta que él hace es, ¿a cuál Cristo le oran las masas latinoamericanas? Porque muchos de nosotros, y a veces venimos de extractos católicos, venimos arrastrando a un Cristo que nos fue presentado dentro de ese contexto muy católico, o de otro contexto igual. La cosa es que yo quiero llevarlo a que usted vaya pensando en su tiempo, en su época, porque muchas de estas imágenes son las imágenes que están plasmadas en nuestra mente. A la hora de que nosotros vamos a la Biblia, no vamos con una mente vacía, no vamos con una mente en blanco. Nosotros nos acercamos al texto bíblico, nos acercamos con cierta información. Y yo sé que como buenos estudiadores de la Biblia decimos que tenemos que ser exégesis, ¿no? ¿Y sabe qué significa esa palabra? Exégesis es cuando nosotros agarramos la Biblia y extraemos de la Biblia lo que la Biblia o lo que Dios nos quiere decir a través de ella. Y todos estamos de acuerdo que eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Pero hay otra palabra que se le conoce como eisegesis. En la eisegesis, y todos estamos en contra de ella, porque es cuando uno le pone a la Biblia información que no está ahí. Entonces, el cuidado que nosotros tenemos que tener es el de no ponerle a la Biblia. Por eso es importante de que nosotros seamos conscientes de quiénes somos, conscientes de nuestro trasfondo, conscientes de aquello que arrastramos nosotros, porque todo eso va a influir a la hora de que nosotros podamos acercarnos al texto bíblico. Vean esta imagen. ¿Dónde se encuentran esas personas? Sí parece, ¿eh? En el rancho, más adelante. Es aquí en el rancho, ¿verdad? Por lo menos podríamos decir que estas personas que están aquí, a este lado, a su izquierda, se encuentran aquí en el rancho. ¿Cierto? ¿En qué año? No, pues Sí, es una foto, está a colores. no, pues se puede decir la semana pasada, hace un año, de un año para acá. Sí, estamos hablando de que es algo reciente, ¿no? Por la manera como nos muestra la foto. ¿En qué lugar? Aquí en el patio, pues aquí en el rancho Capulín, ¿no? ¿Y en qué ciudad? ¿O en qué municipio? En Arandas. ¿En qué estado? En Jalisco. ¿En qué país? México. La Etiopía. Es decir, estamos hablando de un tiempo
específico, de un lugar específico, estamos hablando de un espacio-tiempo. Y se puede notar, porque a la hora de que ustedes tienen ya la información de lo que está en la foto, es fácil de que ustedes puedan interpretar mucho de lo que está dentro de la foto, ¿verdad? Ahora, la otra persona, esta que está aquí, ¿dónde se encuentra? Podría ser un desierto. No, pues en el aire volando, pues no. Voy a hacer un dibujo. Una representación de una persona. No hay información, solo sabemos que es una persona que está, y pudiera ser que es una persona que está en el vacío. La sombra. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una persona que está en el vacío a una persona que se encuentra, o a ellos que se encuentran en un lugar muy específico? Sacar la información de la persona. La información es muy distinta, es más fácil, ¿verdad? Entonces, el punto es que nosotros no vivimos en el vacío. Nosotros, aquí, somos mexicanos. Bueno, yo nací en El Salvador, pero soy mexicano. Que a México me adoptó y yo la adopté también. Es decir, y estamos en el 2024. Estamos en el mes de febrero. Estamos a las puertas de las elecciones de un nuevo presidente, que está haciendo de que nosotros vivamos dentro de un contexto muy diferente al que fue el del año pasado, o al del año antepasado, cuando estábamos con las cuestiones del COVID y todo el mundo estaba asustado y con ese temor de que iba a morir. Hoy es un día, o un año, o un tiempo diferente a aquellos en el pasado. ¿Sí me explico? Usted no es judío, o sí es judío. Quizás más de algunos dicen, yo tengo raíces, pero José es nicaragüense, yo soy salvadoreño, algún otro extranjero, el hermano de Estados Unidos. Pero la mayoría somos mexicanos, ¿o no? Entonces eso habla de nosotros. El mexicano fuera es conocido por su mariachi, por el Chespirito, por el Chavo del Ocho, por Kiko, por el picante, por el tequila, porque ya se sabe algo específico de un mexicano. Entonces vamos. Aquí dice que nosotros no vivimos en el vacío, y luego dice que vivimos en una situación histórica concreta que condiciona y enriquece nuestra comprensión de la Biblia. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que sí, es cierto. ¿Es cierto, hermanos? Su pasado no va a dejar de afectarle en su presente. Sí, justamente ayer estaba en una conferencia con el siervo del Señor de Guatemala en línea, que se llama David Luis, y estamos tratando de responder qué se necesita para que la iglesia envíe misioneros, no solamente de forma nacional, sino global. Y uno de los conclusiones que llegaron precisamente fue el contexto, o sea, cómo la iglesia está jugando su identidad, su perfil, y que está descuidando como la parte del discipulado, la parte de quiénes son los primeros misioneros que vinieron a México a plantar las iglesias, que de alguna forma le transmitieron su cultura, o fue como más arraigado pues internamente y no externamente, ¿verdad? O sea, se enfocaron más en el activismo y también se analizaba una cuestión del instituto, los seminarios, que es el resultado pues porque lo que aprende el alumno o el pastor o el misionero que sale, pues va a aprender lo que el seminario le enseñó. Si el seminario no tiene un enfoque global, pues ese va a ser su contexto, nada más va a ser algo local. Ajá. Pero y de hecho así es. Mi idea es despertarnos a que nosotros seamos conscientes, porque
nuestro propio contexto nos afecta a nosotros a la hora de querer comprender lo que la Biblia dice. Algo sencillo. Si usted viene de un extracto pentecostal, ¿cómo cree usted que debería de ser la alabanza? Va y visita una iglesia. No tengo nada en contra de nadie, no estoy poniendo ejemplos extremos. Va, por ejemplo, a una iglesia presbiteriana y lo mira a los hermanos ahí muy serios, que nomás con el órgano ahí, y todos con el himnario y todavía haciendo el 4x4, y dicen, no, estos hermanos no tienen el Espíritu Santo, porque no tienen pasión por Cristo, no alaban, no cantan, no gritan. Y viene un presbiteriano y va a una iglesia pentecostal y puede decir lo mismo. Es decir, nomás estoy dándole un ejemplo así al aire de cómo es que nosotros podemos ser condicionados por nuestro trasfondo. Es decir, aquello que usted, por ejemplo, si usted tiene cierto nivel o cierto grado de educación, primaria, secundaria, si no tenemos ciertos conocimientos, por así decirlo, de gramática, a veces podemos ir a la Biblia y podemos leer la Biblia de una forma donde pasamos por alto comas y puntos que son claves. Y como no los vemos o no distinguimos, por ejemplo, un verbo, una acción que nos está marcando de un adjetivo que es algo que está describiendo, entonces nosotros tendemos como a entender o a interpretar ciertas cosas a partir de cierto conocimiento que nosotros arrastramos, y con ese conocimiento nosotros nos acercamos a la Biblia y extraemos algo de la Biblia a partir de ahí. Igual nuestro trasfondo cultural, igual nuestro trasfondo religioso. Si usted viene de una iglesia católica, yo he estado en iglesias de Guadalajara en donde he visto al pastor actuar muy parecido a un sacerdote y nadie dice nada, porque para muchas personas es muy fácil, porque han venido de un extracto muy católico, cambiarse a una iglesia en donde sí son un poquito diferentes las cosas, pero de alguna forma u otra se sienten cómodos con aquello que se hace ahí, porque eso responde a su propio contexto. Entonces, nada más para darles una idea. Es decir, que nuestra perspectiva del mundo y de la vida, en cierta manera, está condicionado por ciertos aspectos que nosotros conocemos o tenemos de la vida, por nuestra educación, por nuestra religión, por nuestra cultura. Le doy un ejemplo también de esto. Había un grupo de hermanas que se fueron en viaje misionero a Alemania y fueron a visitar a otras hermanas a una iglesia en Alemania. Usted sabe que en Alemania les gusta tomar cerveza, ¿verdad? Para ellos es normal la cerveza. Entonces, las hermanas se fueron para Alemania y llegaron a una reunión ahí que las esperaban con comida dentro de la iglesia, y la sorpresa, las hermanas estaban tomando cerveza y dentro de la iglesia. Qué sacrilegio, ¿no? Y no, ¿cómo puede ser? ¿Y a dónde nos venimos a meter? Y estas ni son cristianas. Pero ya se imaginará todo lo que pudieron haber dicho. Y las alemanas, ellas eran hermanas que no usan pantalón. Entonces, cuando llegaron las otras de Estados Unidos, iban con pantalón. Entonces, cuando ven que las otras llegan a su reunión de iglesia y van vestidas con pantalón, entonces para ellas era como el gran sacrilegio de que aquellas hermanas estaban entrando a la iglesia no con vestido, como era lo que ellas pensaban que era lo correcto, sino que estaban entrando con pantalón. A lo que voy es que la manera de ver el mundo está condicionado por ciertos criterios que nosotros podamos tener en esta vida, y uno de ellos son los aspectos culturales. La forma en cómo usted interpreta su realidad también tiene que ver con aquellos aspectos que usted tiene o que usted ha aprendido o que usted conoce, o que le han afectado o no le han afectado de su pasado. Es algo que usted y yo arrastramos, y eso nos condiciona a nosotros nuestra manera de entender y de ver las cosas. Yo soy salvadoreño y a mí me gustan las pupusas. Esto no me lo va a cambiar a mí.
Me gustan los tacos, me gusta la comida mexicana, es muy variada, yo puedo hablar muchísimo porque México tiene muy buena comida en cada estado, en cada región que he visitado. Pero no sé si las conocen, son como unas gorditas. Nada que ver con las gorditas, pero son como unas así tortillitas. Muy buenas. Muy buenas. Entonces, eso es parte de mí. O sea, eso me lleva a que yo pueda ver ese platillo y pueda verlo de una forma muy distinta a usted. Porque usted no lo va a ver de esa forma, ¿no? Estuve en Argentina y allá en Argentina los frijoles parecían algo asqueroso para ellos. Y uno aquí puede decir, ¿cómo? Si eso hemos vivido desde el biberón hasta que nos muramos, ¿no? Comiendo frijoles. Pero para ellos, en su cultura, ellos lo miran y lo interpretan de esa forma. Entonces, para nosotros, nuestra manera de entender la vida, nuestra forma de comprender muchas cosas, se van a ver condicionados por ciertos aspectos de nuestro propio contexto o nuestro propio pasado. La imagen que usted tenga de Dios, va a suceder lo mismo. Si ha tenido un mal padre, yo no sé si todo lo se casa, pero eso nos afecta la manera como nos relacionamos con Dios. Entonces, ¿qué entiende usted del pecado? Ve que hoy día se habla mucho de las cuestiones relativas. Aquellos jóvenes que ahora están creciendo, con todo eso que se está hablando de la relatividad y todo de la ideología de género, todo eso a ellos les está afectando para la hora de que ellos van a la Biblia y comprenden lo que el texto bíblico está diciendo. La cosa es que nosotros somos personas que vivimos en un tiempo, en un espacio muy específico, muy concreto, que quieras o no, nos va a afectar, hermanos, a la hora de que nosotros nos acerquemos a estudiar la Biblia. ¿Me voy a entender con lo que he dicho? Entonces hay que ser conscientes de ello, ¿no? Por eso es importante de que nosotros dependamos del Espíritu de Dios, busquemos la fidelidad del texto. No lo escucho muy convencido. Usted recordará la famosa escena de Hechos capítulo 8, cuando el etíope se encuentra con Felipe. Y una de las cosas que le dice ahí es que el etíope estaba leyendo la Biblia y no la entendía. O sea, él, en su conocimiento, en su forma de comprender el texto, entonces él lo leía y no era una persona que no tuviera estudios, no era una persona acomodada, era una persona con dinero, acomodada, con muchos conocimientos. Sin embargo, no es una persona que tenga no tiene la información de lo que el texto bíblico está hablando. Por lo tanto, cuando se le acerca Felipe, ¿qué es la respuesta que da este hombre? ¿O qué es la pregunta que le hace? ¿Cuál fue la respuesta? Pues, ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? ¿Y cuál es la tarea de Felipe? Le explica llevándolo a Isaías capítulo 53, y le da ahí la explicación de Isaías a través del Señor Jesucristo, y este hombre dice, ok, ahora entiendo, y decide creer y bautizarse, ¿no? Entonces, su forma de ver la vida era de una forma hasta que llegó otra persona que le ayudó a comprender lo que él estaba diciendo. Aquí es donde le voy acercando a esto. Usted y yo vivimos en el presente. Hoy, 2024. ¿Usted está consciente de eso? Sí. En el pasado, usted haciendo referencia al Nuevo Testamento. ¿Cuándo se escribió el Nuevo Testamento? Primeros 100 años, ¿no? Entonces, entre hoy y los primeros 100 años, ¿cuántos años han pasado? 1900 y cachito. Existe una brecha grande entre lo que dice solamente el Nuevo Testamento y lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Existía una brecha de 1000 años entre la pintura de Da Vinci y lo que realmente sucedió en lo de la cena que es lo original de Mateo, ¿no? Entonces,
Una de las cosas que nosotros deberíamos de comprender es que hay esa brecha de aproximadamente 2000 años entre ellos y nosotros. Por lo tanto, su comprensión de muchas cosas de lo que dice la Biblia no es lo que nosotros comprendemos hoy día en nuestro presente. Eso debería de ser estudiado en su propio contexto dentro del primer siglo y dentro del contexto de aquel grupo de personas que se llamaban judíos. Esto demanda de que nosotros podamos tener un acercamiento a lo que es la cultura y al contexto judío, porque de otra forma se nos va a hacer muy difícil de que nosotros comprendamos exactamente o tengamos un mejor acercamiento de lo que el texto está diciendo en ese entonces. A veces nosotros tomamos palabras de hoy día, en nuestro tiempo presente, que nosotros le damos cierto significado de acuerdo a la Real Academia Española para el año 2024. Pero si usted va al pasado, usted se va a dar cuenta que en ese momento en el que fue escrito, quizás esa palabra que se escribió ahí no tenga el mismo significado que tiene hoy día para nosotros, porque nosotros tenemos una lengua viva, una lengua que va cambiando de acuerdo al tiempo en que nosotros vivimos. Muchos de nuestros abuelos o antepasados, ellos hablaban de una forma que usted y yo ya no hablamos de esa forma hoy día. Y nuestro lenguaje hoy se ve afectado aún por el internet y por toda aquella globalización que nos rodea a nosotros. Eso quiere decir que si nosotros no prestamos atención al contexto y no prestamos atención a aquel mundo donde vivían, en este caso, los discípulos y Jesús, nosotros podemos llegar a cometer muchos errores de interpretación de lo que la Biblia nos está diciendo, y eso es peligroso. ¿Verdad? Un ejemplo de ello es la palabra mito. ¿Qué es para usted la palabra mito? Algo inventado. ¿Todos tienen esa idea de la palabra mito? Algo que se fue repitiendo y que consideró verdadero. ¿Sí? Algo que se planteó y se perdió un tiempo. Pudiera ser. Pero la mayoría podríamos decir que mito hoy día significa que es algo engañoso, que no es real, que no es verdad. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si yo le digo que en la Biblia hay mitos? Hay muchos. ¿Cómo, hermano? Quizás la palabra mito en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, más que todo, era una palabra que no tenía el mismo significado que tiene hoy día. Quizás esa palabra en aquel entonces hace referencia a aquellos momentos en la historia cuando un ser divino se involucraba con el ser humano y hacía algo para que esa historia de la persona o de ese pueblo cambiase y fuese una historia distinta a la que él estaba viviendo. Ahora, si nosotros estamos estudiando y de repente nos encontramos por ahí que dice que este es un mito y tenemos el significado solamente del presente, entonces nuestra comprensión va a ser: esta persona está hablando de una mentira, de algo que no es real, cuando no es necesariamente así. Por eso es importante de que nosotros podamos ser conscientes de que usted y yo nos encontramos en un tiempo donde hemos sido afectados por nuestro presente. Y en la Biblia, el Nuevo Testamento, que estamos hablando de 2000 años aproximadamente, que existen entre esa brecha entre nosotros y ellos también vivían en otro tiempo, en un pasado, donde ellos tenían una forma o una cosmovisión o una manera de entender el mundo y de entender la realidad diferente a la que nosotros tenemos hoy día. Para ellos temblaba la tierra y decían: el Dios de la tierra está enojado con nosotros. Para ellos caía un rayo y decían: Baal o Zeus, decían algunos, es el que está enojado con nosotros y nos está tirando rayos. Pero hoy día cualquiera de nosotros puede ir a YouTube y encontrar una explicación científica para esos fenómenos naturales, ¿o no es cierto? Entonces nosotros no los interpretaríamos de la misma forma como ellos lo hacían en su pasado. El punto es que nosotros podamos ser conscientes, hermanos, de que nuestro presente es diferente al pasado y existe una brecha grande entre nosotros
y las personas o las historias que nosotros encontramos en la Biblia. Por lo tanto, es muy importante de que nosotros dediquemos tiempo al estudio y al conocimiento de la Biblia, pero en su propio contexto. A veces nos acercamos a la Biblia condicionados por nuestra doctrina. A veces nos acercamos a la Biblia condicionados por los aspectos denominacionales a los que nosotros los hemos abrazado y los conocemos. No estoy diciendo que están mal. Estoy diciendo de que a veces eso no permite de que yo vaya a cierto texto y lo pueda meter dentro de su propio contexto y dejar que el Espíritu o dejar que Dios sea el que me hable y que aquello sea como algo nuevo, algo fresco para mi vida. Porque como ya voy con esa idea, entonces leo el texto y digo, ok, esto es lo que está diciendo y ya se acabó. Yo no sé si a usted, pero me ha pasado muchas veces, entonces por eso lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, usted tiene dos dibujos de ejemplo aquí. Por ejemplo, hoy día nosotros viajamos en ese tipo de carros, ¿no? No. Claro, ¿no? A veces cambiamos hasta de color. ¿Verdad? Nuestro medio de transporte se puede notar hoy día que es muy diferente a un medio de transporte como es el que tenemos aquí en el pasado, en este contexto. Pregunta. El transporte del pasado. ¿Perdón? Según el transporte del pasado, yo. El transporte. Un hombre que va con la cabeza. Ahora, si usted es observador, va a fijarse de que aquí tenemos al hombre montado en el burro y la mujer es la que va caminando. Pregunta, eso nos debería llevar a pensar en el nacimiento y en el viaje que hizo Jesús y María, ¿no? ¿Cómo fue? Jesús era el que iba, José, perdón, era el que iba montado en el burro y ella era la que iba caminando, o la historia era diferente. Tratarse de una embarazada, quizá diferente, pero no sabemos. Quizá, ¿verdad? Ahora la Biblia, deberíamos de ir a la Biblia. La Biblia menciona de que iban en burro, de que llevaban un burro, o eso es también producto de cierta imaginación de alguien en cierto momento, y entonces nosotros ya lo tomamos y en automático llegamos a la Navidad y miramos la imagen, la aceptamos y vamos al texto de Mateo 1 y 2, o Lucas 2, lo leemos y metemos el burro. El caballo de Pablo. Los 3 reyes magos. 3 reyes magos, que ¿de dónde salieron? Y ahora se le meten un montón de cosas, ¿no? Soldados. Era el mago. La cosa es que si no somos conscientes de dónde estamos partiendo a la hora de acercarnos al texto, ahora de esto yo le pudiera hablar un mes entero, porque no tengo 45 minutos para hablar y explicar cada una de las cosas. La cosa es que seamos conscientes, hermanos, de qué tanto nosotros podemos llevar cuando nos acercamos al texto bíblico y seamos conscientes de que existe un presente desde donde partimos, a un pasado a donde nosotros a donde nos estamos acercando cuando leemos la Biblia. Después la idea sería de que de mi presente yo vaya a ese pasado, sin prejuicios, sin ideas, nomás dejar que el texto me hable y que yo aprenda de lo que dice ahí. Y una vez yo aprendo de lo que dice ahí, se habla de la idea de viajar a mi presente. ¿Han visto el superlibro? Superbook, dicen algunos. Ese es un ejemplo clarísimo de cómo lo pudiéramos hacer. ¿Lo han visto, verdad? Es un ejemplo clarísimo. Empieza todo con un problema del presente y no saben cómo resolverlo. Entonces los niños se meten a la Biblia, se van hacia un pasado, aprenden del pasado, de cómo resolvieron un problema que era diferente. Pero aprenden la lección o aprenden el principio y es cuando el libro los agarra y los trae a su presente y ellos hacen una aplicación porque no son judíos, porque no son de ese contexto, no se visten así, no comen igual, no hablan igual, pero aprenden de ellos y ellos se lo aplican en su presente. A eso se le llama que ellos fusionan sus horizontes, el horizonte del pasado y el horizonte del presente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué deberíamos de aprender de nuestro contexto del pasado? Nomás le doy algunas ideas y luego le doy el espacio a Fernando para compartirnos algo.
¿Sí? El entorno político, porque no era López Obrador el que gobernaba. Los judíos eran gobernados por el Sanedrín y los romanos eran gobernados por el César y por toda la estructura de gobierno que ellos tenían ahí. Hay que saber un poquito de eso. Aquí están los de Roma, los Césares, aquí están los que estaban cerca de los judíos. No más para que tengan una idea, deberíamos ser conscientes de ellos. Deberíamos de aprender un poquito acerca de la infraestructura de Israel. Ahí está el puerto de Cesarea, construido por Herodes en honor al César. Eso quiere decir que políticamente él estaba vendido al César. Eso responde a algo en el contexto. Aquí tenemos la fortaleza también. Aquí tenemos una estructura, un entorno social judío. No le estoy dando la que es la de los romanos, sino la de los judíos. Esa pirámide social de cómo ellos vivían en su momento sería importante de que nosotros lo conozcamos, porque la parte de abajo, los que no ocupan ningún lugar, están las mujeres, los niños, los paralíticos, los enfermos, que es aquel grupo que Jesús estaba acercando para alcanzar e integrarlos a una sociedad o a una comunidad, que es la comunidad del reino. Es importante saber eso, ya cobra sentido para nosotros. Ese entorno económico, en cuanto a las monedas, en cuanto a cómo era, ¿alguno de ustedes sabe cuál era el salario mínimo para los judíos? Un denario por día, ¿no? Si pudiéramos hacer cuentas serían 365, pero como no trabajan el día sábado, aquí le quitamos 52, entonces tenemos 300 y cachito, ¿no? Y a veces que no les pagaban, entonces eran bien amorados. Menos los impuestos, y a veces pescaban, tenían que salir de ahí, donde estaba Mateo, tenían que pagar el impuesto por los peces. Menos el impuesto del templo. El impuesto del templo. Ahora imagínense, ahora tenemos un poquito porque había a veces intercambio de verduras y de cosas que ellos sembraban, con tal de, con esa idea de evadir ciertos impuestos. Bueno, habría que preguntarse, ¿no? Si Están endeudados. entonces el entorno económico es parte de la idea. También podríamos preguntarnos cómo era el entorno religioso. Si eran monoteístas como nosotros tenemos la idea, o si ellos tenían influencia griega de parte de Zeus o de parte de, en este caso, de los romanos, que tenían su panteón de dioses. Nosotros le llamamos el panteón al cementerio, pero ese era el lugar donde ellos tenían como sus dioses. Dioses que respondían también a cada elemento social. Los ricos tenían ciertos dioses, los de media clase otros dioses, o sea, los soldados tenían sus dioses a los que les pedían, y los más pobres eran los que hacían las peregrinaciones con la idea de hacer cierto sacrificio para poder ir a ver si ese Dios aceptaba eso y les otorgaba cierto favor. Pero bueno, sería importante de que nosotros veamos esto también. La cuestión geográfica, sería bueno conocerla también, dónde está el norte, el sur y todo eso. Bueno, yo hasta ahí le voy a dejar, porque quiero que el hermano nos dé un ejemplo de lo que he dicho, de esa importancia de que nosotros podamos conocer y meternos en el contexto de la Biblia. El hermano viene de Estados Unidos, del estado de Minnesota. Él tiene su licencia como reverendo allá en Estados Unidos, tiene sus estudios en Israel, en Egipto, en Turquía, y en toda la zona donde se han dado los eventos de la Biblia. Han tomado tiempo y años para ir y estudiar allá con maestros, para ver el sitio arqueológico y ver de primera mano y conocer los lugares y hacer sus excavaciones y todo lo que hacen los arqueólogos para poder tener la información y que no digan que necesita la bolseada, ¿no? Él a partir de cierto año para acá también empezó a llevar grupos a Israel, no grupos de turismo, sino grupos de estudio bíblico, para llevarlos a ciertos sitios arqueológicos y lugares donde se dieron los eventos o las historias bíblicas, para enseñarles en su contexto cuál era el significado de todo eso, y eso ha hecho una revolución, un cambio total en la manera en cómo él enseña y cómo él conoce la Biblia. Mi experiencia con él es de años en el Instituto Bíblico cuando estábamos allá en Baja California, y la manera de cómo se logra ver la Biblia es muy distinta, hermanos.
Así que le voy a dejar el espacio al hermano John Ferrer para que ellos pueda hablar un poquito de lo que tiene preparado. Reciban un aplauso, por favor. Carlos did an excellent introduction. Carlos hizo una introducción excelente. I'm not going to do an introduction. No voy a hacer una introducción. Let's get into it. Vamos a meternos de lleno. I'm going to give you two short examples Quiero darte dos pequeños ejemplos of studying the Bible in its historical context. de estudiar la Biblia en su contexto histórico. That means archaeology, Eso quiere decir que vamos a estudiar arqueología, geography, geografía, history, historia, the culture. la cultura. I'm not talking about just the Jewish culture. No estoy hablando solo acerca de la cultura judía. What about the Egyptian culture? ¿Qué tal si consideramos la cultura egipcia también? A scholar told me, one of my teachers, Un académico, uno de mis maestros, me dijo una vez, if you want to understand the first 5 books of the Bible, si quieres comprender los primeros 5 libros de la Biblia, Genesis, Génesis, Exodus, Éxodo, Leviticus, Levítico, Numbers, Números, Deuteronomy, Deuteronomio. you want to understand them well, ¿Quieres comprender bien esos libros? you need to know Egypt. Necesitas ir y conocer a Egipto. Who wrote those books? ¿Quién escribió esos libros? Huh? Moses. Where's he from? ¿De dónde era Moisés? He's Egyptian. Él es un Oh, egipcio. no, he's Hebrew. Bueno, ya sabemos que no, porque él es un hebreo, ¿no? But he grew up as an Egyptian. Sin embargo, toda su vida él crece como un egipcio. Who were the first people to read it? ¿Quiénes fueron los primeros en leer esos libros? Who were the first people to read the Bible? The first 5 books. ¿Quiénes fueron los primeros en leer los primeros 5 libros de la Biblia? Do they know anything about Israel? Pregunta, ¿esas personas conocían de Israel? No. No. What do they know? ¿Qué era el conocimiento que esas personas tenían? Egypt. Egipto. 400 years. Egipto, 400 años que ellos habían pasado por Egipto. What do you know about Egypt? ¿Qué es lo que tú conoces o lo que tú sabes acerca de You Egipto? study Egypt, you'll understand the Torah, Si tú estudias a Egipto, tú vas a comprender un poco mejor la Torá, the first 5 books. es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. What do you know about the Roman culture? ¿Qué conoces tú acerca de la cultura romana? You're going to learn a little bit about the Roman culture tonight in my 2 short examples. En mis dos pequeños ejemplos te voy a enseñar algo de la cultura romana hoy día. So it's the Jewish culture as well, yes? Es la cultura judía también de la que tenemos que hablar, ¿verdad? We call that the Jewish roots of our faith. Porque estamos hablando de que nuestra fe tiene unas raíces judías. And the languages of the Middle East. Y también deberíamos de hablar de los idiomas del Medio Oriente. Hebrew, Del hebreo, Egyptian, del egipcio, Greek, del griego, the Hittite language, del hitita, del idioma de los the hititas, Canaanite language. de la lengua de los cananitas. When you study the Bible, Cuando tú estudias la Biblia, it's bigger than big. eso es más grande de lo que tú te puedas imaginar. It's longer than long. Es más largo de aquello largo que tú conozcas. It's deeper than deep. Es algo más profundo de lo más profundo que tú It's conozcas. God's Word. Porque es la palabra de Dios. How big is God? ¿Qué tan grande es Dios? Bigger than big. Él es más grande que lo grande. So is His Word. También es su palabra. I've been doing Bible history for 24 years. Yo he estado estudiando la Biblia por 24 años. That's all I do. Es todo. Exodus 16, Éxodo 16, verse 15. versículo 15. Who can read that for me, please? ¿Quién lee eso para mí, por favor? Sir. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Exodus 16:15. Does anybody else have a different set of words ¿Alguien que tenga una lección diferente in your version?
Anybody? O que mencione algo diferente en una versión que tenga. You have something different? Go ahead. Exodus 16, verse 15. He has something different. Éxodo 16, versículo 15. Biblia textual. Cuando la vieron los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían qué era eso. Entonces Moisés les dijo, esto es el pan que Yahvé os da para comer. Anybody else have anything different? ¿Alguno de ustedes tiene alguna versión que mencione alguna palabra que sea distinta? Does anybody have the word maná in there? ¿Hay alguno de ustedes que haya leído en su versión que diga maná? Okay. You remember the Hebrews they're in the wilderness. Ustedes recuerdan que los hebreos se encuentran en el desierto. Moses, what are we going to eat? Y ellos están ahí diciéndole, Moisés, ¿qué vamos a comer? And God said, tell the people tomorrow I'm going to give them bread to eat. Y Dios le dijo, dile a la gente que el día de mañana yo les voy a dar pan para comer. So the next morning they see it. Así que el siguiente día dice el texto que ellos ven que el pan, que ven que está cayendo algo. And they gather it. Y lo toman. What's it called? ¿Cómo se llama ese pan? Maná. No. No se llama así. That's a mistranslation. Esa es una traducción, una mala traducción, o una traducción diferente. Español. ¿Qué es esto? Español. It's coming down. En español. And what do they say? ¿Qué es? Cuando ellos ven que algo está cayendo, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? In Hebrew? En hebreo, esa frase, ¿qué es esto? Maná. Es maná. Maná. ¿Qué es esto? Maná significa la frase, ¿qué es esto? Because Moses tells them. Porque Moisés vemos ahí que le responde. If it's manna, why did Moses tell them that's bread? Si fuese maná el nombre de eso, ¿por qué entonces Moisés contesta que es pan? The King James Version, La versión en inglés King James, written in the 15th century, que se escribe por el año 1500, he's the one to blame a esa versión hay que echarle la culpa for calling the bread manna. por llamarle al pan maná. Now, I have the King James Bible. I just want to let you know that we have many translations. Yo tengo esa Biblia, yo la uso, nomás quiero decirles de que podemos encontrar a veces traducciones no muy... Many of them are good, Muchas traducciones son muy buenas, and all of them have errors. pero todas ellas hay que considerar que tienen algún error en ellas. That and interesting? ¿No es interesante? No manna. No se llama maná. Okay. I need another volunteer. Necesito otro voluntario. To read a story. Que lea una historia. Mateo Mateo 22, 22, verses 15 versículos 15 to 21. al 21. Volunteer? ¿Un voluntario? Señor? Yes. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿Por qué le ponéis a prueba hipócrita? Mostradle la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. What did Jesus ask them to answer about the coin?
¿Qué fue lo que Jesús les pidió a ellos que respondiesen en cuanto a la moneda? Sobre la cara. La cara. La cara ahí. Dar al César lo que es César. That's it, that's one. Esa es una pregunta. ¿Qué más le preguntó Jesús? ¿Quién es la cara de la moneda? ¿De quién es? What does it say? What's the picture? La cara del César. ¿Qué es la imagen? ¿De quién es la imagen y qué dice ahí? Yeah. Tomorrow I will show you where archaeologists think Jesus was teaching this. Mañana yo te voy a mostrar dónde los arqueólogos pensamos que Jesús estaba ubicado cuando enseñó eso. It's in the temple courts, probably in the porch of Solomon. Probablemente en la corte o en el pórtico de Salomón, el lugar donde él estaba ubicado justo cuando él dice eso. Tomorrow or Thursday I'll show you that. Mañana o el jueves vamos a ver eso. Now, somebody says, does anybody, Jesus says, do you have a coin? La pregunta de Jesús primero fue, ¿alguien tiene una moneda? They give him this one. Y le dan esa. This is it. Esta es la moneda de los Denarius. Este es un denario. You cannot have this coin on the Temple Mount. En el lugar donde se encuentra ubicado que Jesús, que es el monte del templo, está prohibido tener ese tipo de monedas. Nothing with the image of a man can, a coin or statue or anything, can be in God's temple. Nada que tenga una imagen de un ser humano está permitido que entre o esté en esa parte del templo. Remember the commandments God said, don't make an image. Porque recuerdan ustedes los mandamientos cuando Dios dice que no te harás imagen. Right? And so somebody had this coin on the Temple Mount. Entonces cuando Jesús hace la pregunta, alguien tenía esta moneda. That is against Jewish law in Jesus' day. Estamos hablando de que alguien está rompiendo algo de la ley judía en la época de Jesús. So this is the coin, it's very small. Puedes observar, es una moneda muy pequeña. It's a Roman denarius. Es un denario romano. Exactly like this. This is the one. Exactamente como esta. You don't want to lose this. No quiero perderlo. A denarius is 1 day's wages for a skilled workman. El denario es lo que le pagaban como salario por día a aquellas personas que tenían habilidades de trabajo. There's lots of discussion about how much it's worth today. Ahora hay mucha discusión en cuanto al valor de esa moneda hoy día. A skilled workman here in Arandas, how much does he get paid on a day? Maybe 900 pesos? Un hombre con habilidades técnicas aquí en Arandas por día, ¿cuánto le pagan? Maybe 1,000? 900 pesos, 1000 pesos al día. Maybe 800? Más o menos. Yeah, that's a denarius. Okay? Entonces, 1000. 1,000, okay. 2000. Esa sería la idea del valor de un denario. This has nothing to do with taxes. No tiene nada que ver con impuestos. When you study the Greek Cuando tú estudias el griego and you take it to the Hebrew, y lo llevas al hebreo, it's not taxes, it's tribute. tú lees que ahí no dice la palabra impuesto, sino que está haciendo referencia al tributo. I'll give you an example. Te doy un ejemplo, Mi hermanos. mi hermano. Mi hermano. Yeah. Mi hermano. And he says to me, you owe me tribute. Mi hermano viene y me dice a mí que tú me debes un tributo. So I say, oh, I want to show him that I honor him. ¿De quién es la imagen de la moneda? And what does it say? Y la segunda pregunta es, ¿qué significa o qué dice la inscripción? That's Tiberius Caesar. La imagen es de Tiberio César. Here, Aquí there's a debate upon who the woman is. hay un debate con respecto a quién es la señora que está ahí. Tiberius Caesar, Tiberio César, his daddy was Augustus Caesar. su papá era César Augusto. Tiberius Caesar was the adopted son of Augustus Caesar. Tiberio César fue el hijo adoptivo de César. Some say Justitia. Pudiera ser esta señora Tisha. Justitia is the goddess of justice. Esa señora es la diosa de la justicia.
Or it could be Pax, o podría ser Pax, the goddess of peace. la diosa de la paz. So there's a debate. Hay un debate respecto a la imagen. But that's Tiberius. Pero esa por seguro es Tiberio. In this, Historiadores bíblicos, we see an issue. nosotros vemos ahí que hay un asunto, una situación. Jesus asks whose image is on it, and what's the inscription? Porque Jesús está haciendo dos preguntas. La primera es de quién es la imagen y la segunda que hace es qué es la inscripción. They just said Caesar. Y la respuesta de ellos solamente fue César. Now I want to know, what does it say? Entonces yo quiero saber, como historiador, qué es lo que dice, porque esa pregunta no fue respondida. You know what it says? ¿Algunos de ustedes saben lo que dice ahí? Tiberius, Dice ahí, the son of Augustus divine. en esa dice, en esa inscripción dice Tiberio, el hijo de Augusto, el divino. Augustus, his daddy, Augusto, su papá, is God. está diciendo de que es Dios. Tiberius is, Tiberio, por lo tanto, es. Ahí viene Jesús diciendo, and I just believe Peter was really upset. y yo me imagino a Pedro muy molesto. Jesus says something, and Peter probably says to Jesus, Jesus, shut up! Porque me imagino ahí a Jesús diciendo algo, las preguntas, y a Pedro viniendo a él diciéndole, Jesús, cállate. You want to get us in trouble? Y una vez nos vas a meter en problemas. He said, Porque él dijo, give to Caesar. ¿qué es lo que Jesús dijo con esas palabras acerca de César? No era Dios. That he is not God. He's not God. Correcto. Que él no es Dios. Do you know how much trouble you can get in from Roman authorities, even in Jerusalem? ¿Tú sabes en qué lío se pudieran meter ellos ante las autoridades romanas estando en Jerusalén? And starting with Nero, Empezando desde Nerón. all the way to almost 300 AD. Muchos de ellos dijeron, yo no voy a rendirme, And I cannot honor no voy a honrar Caesar as God. a César como Dios. Y nosotros en Estados Unidos viviendo esto pensamos, Jesús quiere hablar de impuestos, Jesus is saying he's not God. pero Jesús lo que está diciendo es que el César no es Dios. So now we're beginning our journey. Así que con esto nosotros empezamos He's out shop. y podemos ir ahí a la tienda de Johnny. Johnny's a Palestinian Christian, Es un palestino, un cristiano, an Arab. un árabe. And I asked him, could he get me one of these coins? Entonces un día le pregunté a él que si me podía conseguir una de esas monedas. He said, John, do you have the money? Y él me dijo, John, ¿cuánto tienes de dinero para pagarla? 48,000 pesos. Me dijo, cuesta 48,000 pesos. If you're going to jump me on the way home, Así que si quieren asaltarme en camino a casa, I bought this at Walmart. la compré en Walmart, por si acaso. There was a little package called Coins of the Bible. Hay un paquete que pueden comprar que se llama moneda de la Biblia. $5.20. Cuesta $5.20. But it is the real thing. It looks like the real thing. No, pero si ustedes lo ven, parece, tiene el tamaño y todo como la moneda real. I was going to order him the coins of the Bible and give it to him as a gift. Yeah, I forgot. Me las iba a regalar y se me olvidó. Yeah. Ya, Roberto. So this is a beginning, and I'm just going to say this, and I'll probably say it a few other times over the next hours we're together. Entonces, esto nada más era para introducirlos, para que empecemos y quizás voy a seguir repitiendo algunas cosas después. I teach a course on Egypt, Yo enseño un curso de Egipto, 8 hours a day. son 8 horas por día, No, not 8 hours, 2 hours per class, son 2 horas por clase 16 classes. y son 16 clases por. I teach on the 7 churches of Revelation, Yo también enseño acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis, 2 hours per class, son 2 horas por cada clase 16 classes. y el curso es de 16 clases. I teach
a class on Is Jesus God? A mí me enseñó una clase que se llama que si Jesús es Dios. 2 hours a class, 2 horas cada clase, 16 classes. son 16 clases. I have about 20 to 30 classes. Tengo aproximadamente 20 a 30 materias que enseño. And you're going to be with me for maybe 12 hours? Y ustedes solamente van a estar aquí 12 horas aproximadamente. Ay, ay, ay. Ya, mamma mia. It is my prayer, and it's been Carlos's prayer, as we are brothers in the Lord, Es mi oración y la oración de Carlos también como hermanos en el Señor, that the lessons that the Lord has prepared for you, que las lecciones que el Señor tiene preparadas para ustedes, I just hope that indeed they will be so meaningful to you. espero de que sean lecciones que tengan mucho significado para ustedes. I think you're going to be surprised at some of the many things that you see. Yo creo que se van a sorprender por algunas de las muchas cosas que vamos a ver. Did you? I asked, what did they think about it? Okay. Do you remember the pictures he had here of the sports car here? ¿Se acuerdan de la imagen del auto deportivo que estaba aquí? Burro. Y el burro allá. You know how much a burro cost in Jesus' day? Pregunta, ¿saben cuánto costaba un burro en la época de Jesús? The same as the sports car. Lo mismo que hoy día costaría Un carro. auto deportivo. Rich farmers, Es decir, solamente los ricos agricultores wealthy farmers have. eran los únicos que podían comprar un burro. Is Joseph and Mary rich? Entonces la pregunta es, ¿José y María eran personas de dinero? No. What are they doing with the donkey? Entonces, ¿por qué nos cuenta una historia de que andan con un burro? By the way, a little bit more, then we have to send them home. Un poquito más. A Catholic priest, Un sacerdote católico, a Catholic monk, un monje católico, actually not Catholic, a Roman, that before Catholicism, it's the Roman Church. bueno, antes del catolicismo, la misma iglesia romana, He wrote a gospel. este hombre escribió un evangelio. I think it's the gospel according to James. Puede, The gospel of James. puede ser que es el evangelio de acuerdo con Santiago. The Catholic Church said it's heretical. La iglesia católica dijo de que ese evangelio era un evangelio herético. And that's the first ancient document Ese es el primer documento antiguo written about 300 AD que fue escrito 300 años después de Cristo by a Roman monk por un monje romano, who said Mary rode a donkey y él es el primero en mencionar que María viajó en burro from Nazareth to Bethlehem. de Nazaret hasta Belén. It's the only source we have. Esa es la única fuente que tenemos para decir que eso sucedió. And then he said, Y luego él agregó she's on the donkey, que ella va sobre el burro, Joseph is leading the donkey. que José es el que va llevando el burro, Oh, birth pangs! y que ella dijo, ¡ay, me duele! Los So, dolores Joseph- del embarazo. Takes her off the donkey, Entonces José la toma del burro takes her into a cave. y se la lleva a una cueva Says, Mary, sit there. y le dijo, María, siéntate ahí. Yeah, I'm going to go to a restaurant. Y él dijo, voy a ir al restaurante. Joseph runs, Entonces dice en ese libro que José corre and he gets a birth mother. y que va a buscar una partera. What do they call that? Partera. Partera? Midwife, yeah, midwife. That's the story in there. Y esa es la historia que es contada en ese evangelio. When did you ever hear that Mary was hid in a cave and a midwife was brought? ¿En qué momento de la historia uno lee que ella fue llevada a una cueva para esconderla y que le trajeron una partera? We don't believe that. Eso no es lo que vemos. So we have a difficult time with her riding a donkey from Nazareth to Bethlehem. Así que es muy difícil creer que ella viajó en burro desde Nazaret hasta Belén. Now, normally, Normalmente, my dear ladies mis queridas señoras and sisters in the Lord, y hermanas en el Señor, they have a lot of difficulty with this. ellas, yo sé que les cae de peso escuchar And esto. normally, once I taught it,
Una vez yo he enseñado eso, they never come to my classes. las mujeres ya no vienen a mis clases. Porque ellas reclaman que ellas sí ven puro. It's on the Christmas cards. Y dice, sí es cierto, porque yo no tengo mis tarjetas navideñas. And my Christmas cards are the biblical truth. Y esas son bíblicas, así que Ah. Christmas cards are the Bible, yes? y ellas, bueno, las tarjetas de la Biblia vienen de la Biblia, ¿verdad? Mary could have ridden a donkey, yes? Quizás ella pudo haber montado un burro. Could have, maybe a friend, Puede ser, quizás alguien, quizás se lo haya prestado. but we don't know. La verdad es que no sabemos eso. So I leave it as is, but I try to give you the history behind the story. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar con eso, pero es para que tengamos la historia detrás de cada uno de los eventos que nos cuenta la Biblia. I'm talking too much. I got to teach all day tomorrow, so I'll be seeing you tomorrow. And Carlos, you can end the meeting. Okay. Así que está hablando demasiado, pero ya tiene que enseñar todo el día. Y ya le vamos a parar aquí. Pues esa es la idea, hermanos. Como mencionábamos, es ser conscientes de nuestro tiempo y ser conscientes de un pasado y que donde sea que estudiemos de la Biblia, eso pertenece a un tiempo y a un espacio muy específico, con ciertas formas de vida muy específicas y formas de enfrentar el mundo que nos rodea, muy específicos, al igual que nosotros de vida. Entonces, ya que eso que nos quede como idea, y mañana le continuamos. 8 de la mañana el desayuno, 9 de la mañana nos vemos aquí nuevamente y aquí le seguimos adelante. So what time will we start tomorrow? Because I have a lot of material. 9 in the morning. 9 in the morning. Okay. And I would imagine they have lots of questions. How many people have questions? ¿Alguno de ustedes les surgió alguna pregunta en todo lo que estábamos hablando hoy? Just 3? Solo 3 que tienen Oh, this preguntas. will be good. 3 questions. No, pero Do it at lunch and no everybody para else. hacerlas ahorita, sino preguntas que pudiéramos responder mañana. Yeah, we start at 9. Okay. Or if you want, we can start at 8:45. Thursday, Yeah, I know. 8:30. after breakfast. 9 horario mexicano o 9 horario No, horario. Try to start about 8:45. Bueno, Please. 8:45 empezamos. No hora albañil. A las 8:45 en punto aquí. Vamos. 8:45 para que vayan a desayunar a las 8. Luego ya nos vemos aquí. Antes de irnos, una pregunta. ¿Todos tienen ya su cuarto asignado? Sí. Sí, solo uno. ¿Ya? ¿Todos? Ok. ¿Ya los vieron? ¿Tienen cobijas y todo? Ok. Pero vayan a pasar frío en la luz. Muy bien. Entonces, oramos. ¿Alguien que quiera orar? Y de aquí a donde seguimos. Aleluya. Amén. Señor mi Dios, creador de los cielos y de la tierra, pues llegamos a la presencia suya, mi Dios, para darle gracias por esta actividad, por esta enseñanza, Señor mi Dios. Le ruego, Padre, que quede en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, y así mismo también, Señor mi Dios, te pido por mis hermanos que están trayendo estas enseñanzas, que siga dando sabiduría, Señor, para que puedan transmitirnos su bendita palabra. Gracias, Señor, por todo lo que se llevó a cabo. En el nombre de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. 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 Muy bien. Señor, bendiga. Gracias.